El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. El periodista Jaime Garzón acaba de ser asesinado luego de un ataque con arma de fuego realizado por sicarios que se desplazaban en moto. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que un general de la República puede estar metido en algo así, hombre? ¡Por Dios! Necesito averiguar los antecedentes disciplinarios del coronel Plazas Acevedo. La testigo no vive en esta dirección. Jamás ha vivido en esta dirección. Y nadie sabe dónde está en estos momentos. Mi vida depende de lo que ustedes hagan con este papel. Hay noches que se duerme, hay noches que no se duerme. Primera masacre en Cajamarca. Yo vi que venían unos uniformados. Me llevan el niño a los estrujones. Y yo en el momento pensé pues que era guerrilla, ¿no? De una llegó un uniformado con insignias de las AUC. Y ahí habían 4 más. Y me amarraron, manos atrás. Me insultaron con palabras soeces, diciéndome que yo era auxiliar de la guerrilla, que a mí me iban a matar. Me torturaron, me pegaron. La tortura mía fue en una bolsa negra con jabón. Entonces yo estaba totalmente mal, las vistas y lleno de jabón, vuelto nada. Y me saca una navaja y me la ponen en una oreja. Iba a comenzar por una oreja. Y ahí, bueno, me soltaron y me dijeron que yo tenía que seguir andando con ellos. Yo en ese momento yo vi por ahí unos 20 o más uniformados. Le vi a uno el distintivo de contraguerrilla Los Pijados, nuestro es puro ejército. Llegamos a una casa, allá tenían a un vecino mío, ya lo habían torturado. Ahí me amarraron a un palo, a él sí lo llevaron 2 uniformados de estos, por una matemonte hacia arriba. Y son un disparo. Por ahí tardando 5 minutos bajaron los 2 uniformados y ya el señor ya no venía. En ese mismo momento sube el carro con los campesinos que salen cada mes a hacer su remesa. Cuando sentimos unos tiros y una explosión. Y ellos llegaron con el cuento, estos uniformados que habían matado a un comandante de la guerrilla allá, y a otro guerrillero. Por ahí como a las 4 de la mañana me sacaron para Florida otra vez, que iban a matar a Ricardo Espejo. Ya efectivamente lo sacaron, igual lo torturaron, lo mismo que hicieron conmigo. Me cuentan porque no lo vi que a él lo quemaron con ácido. Al señor Germán Bernal y a don Marco Rodríguez, a ellos los desmembraron, ellos los cortaron como ganas se les dio. Me dijeron, vaya a recoger el ganado, el viejo José. Y no, yo no puedo. No, es que a usted le toca que lo traiga. Me tocó, recogí ese ganado, pues, ahí está ese ganado. Bueno, usted tiene que ir a Cajamarca, nos consigue los carniceros, nosotros vamos a vender el ganado.
Entonces ya hice el papayazo de que quién va a volver para que lo maten. ¿Tiene algo más que decir? Gracias. Usted hizo el año de judicatura en el Tolima. Sí, señora, ya justo conocí al doctor Zárate. Elías. Doctora Rincón. Doctor Sabogal, qué gusto volver a verlo. Ah. Nos conocimos en Cajamarca, nos presentó Zárate. Veo que está aplicando para la pasantía. Muchísima suerte. Gracias. Bueno, no les quito más tiempo. Mire lo que salió en el periódico. Noticias de la señora del coronel. Nada. ¿Usted puede empezar de inmediato? Claro que sí, doctor. Dígame por dónde empiezo. Hay 20 profesores y líderes estudiantiles asesinados, casi todos acusados de pertenecer a la guerrilla. Léase el expediente y háblese con Fernando. Él está armando viaje para Barranquilla. De pronto lo acompaña. Tú ese día me hiciste sentir como una loca y yo tenía razón. Marce, tú estás agotada, no duermes bien. Yo pensé... Sí, tú pensaste por mí, como siempre. Pero yo sabía que el comportamiento de ese tipo no era normal. Estaba tomando fotos que ni siquiera tenían que ver con la fiesta, Fernando. Mira, yo no quiero volver a vivir esto. Sentir miedo, las amenazas, sentirme perseguida. Es que no hay un minuto que yo no piense en nuestra muerte. Marce, esto no significa nada. Quieren meternos miedo, que abandone. A mí no me va a pasar nada. Yo soy un abogado reconocido a nivel internacional. No me pueden desaparecer así nomás. ¿Así? ¿Lo decís
decíamos lo mismo de Jaime, una figura tan querida en el país que no se atreverían a tocar. Y mira dónde está. Al menos pongamos escoltas. No. Yo no voy a andar con una patota de hombres armados para arriba y para abajo. Yo he trabajado toda mi vida para lograr que las palabras se impongan sobre las armas, Marcela. Además, tú y yo sabemos que en este país, quien pone precio a tu cabeza es tu propia escolta. Vámonos de este infierno. Mira, retomemos la idea del viaje. Empecemos desde cero en otro país, Fernando. Yo quiero poder tener hijos, poder criarlos en paz. No. Yo no voy a salir huyendo como lo hacen tantos. Perfecto. Por lo visto, esta conversación no tiene sentido. Y que yo esté acá, tampoco. Voy a aceptar el trabajo en la zona humanitaria de Cacarica. ¿Quién te entiende, Marcela? Dices que te quieres ir del país y te vas a meter en la boca del lobo. ¿Ya olvidaste las masacres, la operación Génesis, los paramilitares que controlan toda esa zona? Allá por lo menos me voy a sentir útil. Acá tú no me necesitas. Adiós, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós, Dorita, mi gente, ya no vivo más aquí. Santo Dios y santo fuerte, santo fuerte, santo Dios. Y en una culpa y se agrave, perdónamela, Señor. Y esta alma hoy se despide porque su raya llegó. Y hasta luego, Marino López, ya no vivo más aquí. Esta casita bonita, el desierto quedó allí. Santo Dios y santo fuerte y santo Dios. Que esta alma hoy se despide porque su raya llegó. Continúan creciendo las expectativas de miles de víctimas a lo largo del país para conocer la verdad, a la par que avanza sin interrupción el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares iniciado este año por el gobierno nacional. En la que hasta ahora es la mayor desmovilización de las 20 que han adelantado los paramilitares de las AUC desde el inicio de este proceso,
el bloque Central Bolívar desarmó este lunes a 1.924 de los 6.000 hombres que se le atribuyen. Prueba de su poderío fueron las casi 1.500 armas que entregaron los desmovilizados, así como también 2 helicópteros artillados que exhibieron con gran orgullo a la prensa. Durante la ceremonia de desmovilización, el comandante Ernesto Báez pidió que se les concedan a las autodefensas 2 curules en la Cámara de Representantes, pero nada dijo acerca de su sometimiento a la justicia ni de su disposición para contribuir de manera efectiva a la búsqueda de desaparecidos y cadáveres, ni de su voluntad de entregar bienes para reparar a las miles de víctimas, lo que dejó en el aire más de un interrogante acerca del futuro de este proceso de negociación. Los primeros informes de medicina legal sobre los cuerpos que dejan al descubierto que los jóvenes fueron asesinados. Doctor Sabogal, soy yo. Mi marido está bien, estamos todos juntos. Él negoció con sus superiores y pudimos salir del país. De todas maneras, quería agradecerle por todo. Sí, pero sí. Disculpe, doctora, el fiscal salió a hacer una diligencia urgente y no los puede atender hasta más tarde. Gracias. El fiscal salió, tuvo una emergencia. Nos dio cita para mañana. Parece que nos va a tocar quedarnos aquí. Elías. Acaban de reabrir la investigación en el caso de Jaime Fernando. ¡Lo conseguimos! Después de tanto tiempo, hermano. No hay un minuto que perder. Véngase para el apartamento y charlamos. Me tocó quedarme en Barranquilla, nos vemos mañana. A propósito, Elías, me llamó la esposa del coronel. Se fueron del país. Ay, no me crea tan pendejo. Lo perdimos. Bueno, avíseme cuando llegue. El juez afirma que fueron numerosas las hipótesis que surgieron sobre los autores intelectuales y materiales, además de varias personas que suministraron información falsa, pero puntualiza que su despacho se ocupó únicamente de la hipótesis que la Fiscalía tuvo en cuenta en la resolución acusatoria. La decisión coincide con la posición de los abogados que representaron a la familia del periodista, quienes durante el juicio pidieron la absolución de los presuntos autores materiales y la condena para Castaño. El señalamiento de Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra como homicidas de Jaime Garzón solo resultó ser un burdo montaje para desviar la investigación y procurar la impunidad de los verdaderos autores materiales. Con estas palabras, el juez séptimo especializado de Bogotá no solo absolvió de toda culpa en el caso a alias Bochas y a alias Toño, quienes habían sido acusados por la Fiscalía como autores materiales del crimen del humorista, sino también lanzó un manto de duda sobre la actuación de Aldaz en estos hechos.
Estoy tan contenta de estar en este proyecto tan noble, Fernando. Noble, no sé si sea la palabra. Difícil, agotador. Pero llegan las recompensas. Mira el caso Garzón, por ejemplo. ¿Y tú? ¿Cómo es que llegas a trabajar con derechos humanos? ¿Por qué? La guerrilla. Yo vivía en Mitú con mi familia. Y mi papá era dragoneante. Estaba terminando mi bachillerato. La noche que se metió la guerrilla, lo primero que escuchamos fueron los estruendos de las granadas y los cilindros de gas. Mi papá estaba de descanso esa noche y decidió salir, tomó su armamento y se fue. Mi mamá intentó detenerlo. Llorando agarraba de la camisa para que no se fuera, pero él consiguió quitársela de encima y salió. No alcanzó a llegar a la estación. Apenas cruzó la calle cuando lo acribillaron. Nosotras alcanzamos a ver cómo las balas mantenían el cuerpo aún en pie, como encendido hasta que cayó al suelo. Inmediatamente unos guerrilleros entraron en la casa y sacaron a mi hermano que estaba escondido en el baño y lo tiraron al suelo, le pegaron patadas en la cabeza, en el cuerpo, hasta que quedó inconsciente. Cuando terminaron lo remataron con un tiro en la cabeza. A nosotras nos arrancaron la ropa y nos sacaron desnudas a la calle. Nos rociaron con gasolina y nos amenazaron con meternos candelas si huíamos. Pero en ese momento hubo una explosión tan fuerte que hasta ellos mismos se asustaron y se atrincheraron. Yo aproveché para coger a mi mamá del brazo y salimos corriendo y nos metimos en el monte así como estábamos. Corrimos toda la noche sin rumbo fijo. Solo paramos cuando el ruido del bombardeo se hizo lejano. Por la mañana nos metimos en una finca y nos robamos una ropa que estaba tendida y con eso nos vestimos y seguimos caminando. Lo demás, llegar a Bogotá, con una mano adelante, otra atrás, como todos los desplazados de este país. Dios me ayudó, pude estudiar y ahora me toca a mí devolver el favor. Todos los cuerpos están lejos de las manchas de sangre. Yo no estoy de acuerdo con esta guerra jurídica que ustedes tienen contra las fuerzas militares. Y también lloré de la desolación, de ver lo que ya habíamos dejado, todo destruido. Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Sabemos que existen varios sectores de ultraderecha, enquistados en el TAS y en el ejército, que impiden el desarrollo de este proceso. Vamos a hacer un informe con todo lo que sabemos del TAS. Jaime Garzón, Correa de André y los profesores. ¡Vamos con todo!
Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. La captura de 50 guerrilleros entre la población. Bueno, Fernando, no voy a hablar de esto con el juez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños. La diferencia entre hacer un largometraje y una serie tiene que ver con el lienzo que uno tiene disponible para desarrollar la historia. En el caso de un largometraje siempre está muy presente el hecho de que la extensión es cierto nivel de extensión y que una vez se acabe, se acabó. Es como un finito el que tiene el largometraje. Nosotros decidimos empezar con el asesinato de Jaime Garzón en 1999 porque fue un hecho que nos marcó profundamente a todos. Yo pienso que eso marcó un quiebre en la historia del país. La gente joven que no lo vio en ese momento sabe quién es porque ha visto sus videos, porque están presentes. La muerte de Jaime Garzón marca también un periodo de oscurantismo, un periodo negro en la historia de este país. El periodista Jaime Garzón acaba de ser asesinado luego de un ataque con arma de fuego realizado por sicarios que se desplazaban en moto y que lo interceptaron mientras conducía su vehículo hacia su lugar. Devuélvase, por favor. Carreño, por ejemplo, que es todo el rollo que tú desarrollaste con su hija y toda la vaina. Carreño, bueno, podemos ponerle más protagonismo porque justamente como el otro va a estar en prisión, digamos que toda la acción fuerte va a recaer sobre él, que tiene que seguir llevando temas, ¿no? Era un proyecto que implicaba mucha documentación y además mezclar la técnica de narración de ficción normal con la técnica de animación. Teníamos que saber de qué manera escribir según qué técnica estábamos usando, si estábamos usando motion comic o estábamos usando 3D. Siempre era una manera diferente de escribir. La estructuración narrativa de Sabogal fue una mezcla muy interesante en ese trabajo inicialmente privado con Juan y yo, en el sentido de que Juan, guía del proyecto, era quien conocía toda la información de la realidad sobre estos casos de derechos humanos, sobre el tema de los abogados en Colombia que representan a las víctimas. Tenía muchísima información y yo llegaba con mucho desconocimiento de ese universo, pero traía todo, digamos, la energía y la visión de la ficción para incorporarle a eso. Entonces creo que esa fue una mezcla interesante donde había un experto en la parte real y documental y alguien que traía la intención de la quién al proyecto. En el proceso de investigación y de escritura de la serie, nosotros escogimos algunos de los crímenes más representativos, por un lado, de la bajeza a la que puede llegar el ser humano. El profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andrés fue ultimado a tiros el viernes pasado por sicarios. Con la muerte de Correa de Andrés, ya son 520 las personas muertas en Barranquilla y en su área metropolitana en lo que lleva corrido de este año. Igualmente, cualquier cosa que le pase a mi papá, a mi mamá, a algún miembro de mi familia, es responsabilidad de este gobierno asesino. Y aquí estoy para responder, no tengo más nada que decir. Pero por otro lado, con un criterio, y era de ver en cuáles crímenes el accionar de los abogados de derechos humanos, el accionar de un personaje como Sabogal, podía llevar a la condena o a mostrar la responsabilidad de las personas que estaban involucradas en esos crímenes. Es así como casos como el de las masacres de Cajamarca hacen parte de la serie de Sabogal. Allá al frente, en la casa de la curva de la carretera, vivió don Germán Bernal. A él lo sacaron de allá y lo trajeron y lo despedazaron allí. El caso de los asesinatos de los profesores en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Mire lo que salió en el periódico.
Son casos en los que dramatúrgicamente nuestro personaje, Sabogal, podría intervenir, podría perseguir a unas fuerzas oscuras que tenían unos nombres específicos, podría producir algunas condenas, y que esas condenas a la postre fueran significando mayor presión para él y que lo fueran acorralando y llevando al punto al que nosotros queríamos llevar al personaje, que era un punto de sin salida y en el que se cuestionara si era posible llevar una vida normal, una vida personal normal con el trabajo que estaba haciendo. Cada vez entiendo menos a este país. Toda una familia masacrada. ¿A quién puede beneficiar eso, Marce? Obviamente el centro era Sabogal, y empezaron a aparecer, bueno, los temas familiares, cómo enriquecer la historia con sus temas familiares, cómo debía tener como un amigo que era como su socio de toda la vida, ayudándolo en las buenas y en las malas. ¿Quiénes iban a ser las fuerzas antagónicas? Porque inicialmente, ese fue un reto interesante, porque inicialmente no teníamos claro, como no lo tiene el país claro, quiénes son los antagonistas, quiénes son los que ordenan una muerte, quiénes son los que la ejecutan. Eso es lo que no se sabe, entonces era complicado imaginarnos a los antagonistas. Pues teníamos que sintetizar, encontrar las acciones necesarias para poder contar la historia de una manera eficaz. ¡Aló! Algunos personajes los creé con mucho romanticismo, como el personaje de Carreño, o su hija, y toda la relación entre estos dos personajes que me permitía contar una historia más sensible que lo otro que proponía el archivo real. Para nosotros era importante que un personaje como Sabogal no fuera un personaje simpático de entrada. La testigo no vive en esta dirección. Jamás ha vivido en esta dirección. Y nadie sabe dónde está en estos momentos. Estamos buscando que el espectador se identifique con este personaje por sus principios y por lo que defiende. Es un personaje que defiende la vida, así sea antipático. Eso para nosotros era fundamental. Es decir, no es el típico héroe bonito al que todo le sale bien. Vamos a hacer un informe con todo lo que sabemos del TAS. Jaime Garzón, Correa de Andrés, los profesores. ¡Vamos con todo! Los derechos humanos son una ganancia de la humanidad como instrumentos o herramientas de contención al poder. Nosotros las aprovechamos así, como mecanismos para contener un poder y el abuso de ese poder que impide la realización de los derechos. Precisamente por eso cualquier ciudadano puede encontrar en los derechos humanos una herramienta eficaz para oponerse al abuso de poder, venga de donde venga. En nuestro caso, la mayoría de las situaciones de abuso de poder vemos que emanan desde el Estado mismo y desde la capacidad que tiene ese Estado magnificado, omnipotente y con una capacidad impresionante de utilización de la fuerza en contra de los ciudadanos y de los más débiles.
Y por eso hemos visto la necesidad de dirigir gran parte de nuestro esfuerzo hacia esa contención a ese poder. A los poderosos no les gusta que les contengan el poder. Y precisamente por eso la respuesta que ha tenido esta institución, como muchas otras de defensa de derechos humanos y personas que defienden de derechos humanos, es de intolerancia y de intransigencia y de violencia por el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos. Esto no hace que nos desanimemos, por el contrario, nos da más valor para continuar, precisamente porque se evidencia que aún es más importante que muchas personas se sumen a esta causa de los derechos humanos, porque entre todos podemos lograr una sociedad armónica y en paz, conteniendo los poderes que jamás deberíamos permitir que se desborden. Evidentemente, la existencia de un conflicto armado ha servido para muchas cosas a quienes quieren mantener ese poder desbordado. Ha servido para descalificar a los que defendemos de derechos humanos, ha servido precisamente para despojar los territorios de las comunidades que tienen derecho a permanecer en ellas, diciendo que son aliados de la guerrilla o que son auxiliadores de la guerrilla. Ha servido incluso para descalificar funcionarios judiciales que se pronuncian de manera diligente y legítima frente a graves crímenes de derechos humanos, como ha sucedido con el anterior gobierno en Colombia, que persiguió a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, magistrados que estaban investigando lo que estaba sucediendo con casos de gran trascendencia para el país y que tenían que ver con la parapolítica y la conformación de grupos privados armados y que han tenido un gran control territorial. Entonces, a la vez ese conflicto ha sido utilizado por los grandes poderes para distraer la atención sobre sus responsabilidades. Un caso muy claro frente a eso es los llamados eufemísticamente falsos positivos, que son graves violaciones de derechos humanos, en donde se asesina de la manera más arbitraria y para justificar ese crimen se viste a las personas con el uniforme de la guerrilla y con todo el escenario de la guerrilla. Entonces, evidentemente esto es un ejemplo muy claro de cómo el conflicto ha creado una cortina de humo que ha favorecido también al Estado y a las empresas para diluir sus responsabilidades, para agenciar grandes campañas contra la gente, para ganar y cooptar territorios, para despojar y privatizar, y de esa manera simplemente todo se queda como en un saco revuelto de conflicto armado. Tanto a nivel nacional como internacional pareciera que aquí simplemente nos estamos dando bala unos a otros, y este tipo de estructuras de poder y de despojo, de violación de derechos humanos, de abuso de poder, se queda en la trastienda, no se ve. Los casos que nosotros hemos investigado de violaciones de derechos humanos, casi siempre el avance de esas investigaciones da cuenta de intereses económicos que subyacen a las graves violaciones de derechos humanos. Un líder asesinado, una comunidad desplazada, un bombardeo en zonas rurales, casi siempre tienen que ver con intereses económicos de despojo para la acumulación. Lo hemos visto en procesos como los de Chiquita Brands, en donde una gran empresa transnacional sufraga gastos de un aparato armado ilegal como los paramilitares, que han sido creados con el objetivo de ejercer la fuerza sobre personas y poblaciones civiles para lograr un control territorial, y en ese control territorial unas mentalidades sumisas por parte de las comunidades que estén allí, u otras que no se someten a ese poder, ser expulsadas o ser exterminadas. Eso es de lo que se ha beneficiado empresas como Chiquita Brands, en donde el ejercicio de la violencia antisindical
en donde el desplazamiento forzado y el control territorial es lo que queda absolutamente visible en las zonas en donde opera y en donde por lo menos se ha beneficiado de graves crímenes de derechos humanos. Nosotros, como abogados y abogadas, nos desenvolvemos en este ámbito de la lucha contra la impunidad y vemos que esa arquitectura continúa con posterioridad. ¿Cómo? A través de el asesinato de testigos, el amedrantamiento de personas que tienen que tomar decisiones que contribuirían a la superación de la impunidad, y en este y muchos otros casos en el país que bordean el 97% en tema de derechos humanos, la impunidad ha operado y sigue operando. Nuestros esfuerzos van en procurar que se superen esas terribles limitantes para acceder a la justicia, bajo el entendido de que el camino hacia la paz real es la justicia. No podemos obtener una paz si no hay un recorrido por la justicia, si las víctimas no encuentran respuestas a sus expectativas luego de las graves violaciones de derechos humanos. Y es por eso que tendría que aceptar que, a pesar de nuestros esfuerzos y el de muchas personas, comunidades, defensores de derechos humanos e incluso organismos nacionales e internacionales, la impunidad en Colombia hoy se mantiene muy cercana al 100% en este tipo de hechos tan graves para la sociedad, y por eso hay grandes esfuerzos que es necesario continuar haciendo. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional.